Bienvenidos a UX al Suave. Este podcast es traído por Sueven Agency, la agencia especializada en experiencia de usuario. Bienvenidos a UX al Suave, un espacio donde hablamos sobre diseño, interacción en español y sin presiones. Hoy tengo el gusto de tener a Laura Gómez, diseñadora de UX UI desde España. Estamos con toda la temporada desde España, se podría decir, ¿verdad? Esta nueva temporada. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola, buenas. Muy bien, muy bien. A ver, cuéntanos. Hoy vamos a hablar de research. La idea de este capítulo es hablar de research. Yo por eso no te di más presentación para que la gente escuche un poco de ti y de qué has hecho y cómo haces en research, qué es lo que haces tu día a día. Así que si quieres iniciamos. ¿Cómo iniciaste en el mundo de diseño? Después específicamente en research. ¿Cómo fue que comenzaste? ¿Cómo has ido evolucionando? ¿Verdad? Cuéntanos un poco de tu carrera. Vale, bueno, yo estuve trabajando 5 años como diseñadora gráfica en revistas de moda en el departamento de arte, ¿de acuerdo? Que me dedicaba básicamente pues a maquetar pues, las revistas, las diferentes páginas de la revista. Entonces sí que es verdad que veía como que al final pues era un trabajo un poco rutinario y me interesaba mucho el tema digital y necesitaba como dar el salto, porque pensaba además que lo que es en el ámbito digital había más investigación o más psicología detrás a la hora de diseñar herramientas o de pensar en un usuario, más que igual en el tema de la revista, que ya estaba como muy establecido el público objetivo y demás, y el look and feel de la revista, y era un poco siempre estar en el mismo sector. Entonces, ¿cómo di el salto? Primero al diseño web, bueno, y básicamente también al research. Me hice un curso un máster en una escuela y tuve la gran suerte de que mis profesores fueron Mario Sánchez, que es el CEO de Redbility, y María Renilla, ¿de acuerdo? Que es pues directora de Research y de New Business en Redbility. Y la verdad es que aprendí un montón en ese curso. Fue muy práctico, que yo siempre pienso que lo importante en los cursos es que haya mucho caso práctico, no solamente que te expliquen la teoría, porque luego realmente cuando te pones a hacer las cosas es cuando realmente aprendes. Y sí que es verdad que en ese curso sobre todo estábamos centrados mucho en esa parte de investigación y darle un poco el rol que se merece, ¿no? Y la importancia que se merece, que en ocasiones sí que es verdad que a veces cuesta como transmitir ese valor de la investigación. Entonces me inicié pues todo en el diseño web y sobre todo en el research pues a través de este curso y realmente nos transmitieron muy bien, yo creo que como trabajamos actualmente en Redbility, que es que la investigación es un pilar fundamental para cualquier proyecto. Y luego, bueno, pues más allá ya en el tema profesional, pues he estado trabajando para 2 empresas, digamos, pero luego en distintos proyectos y pues dependiendo del cliente a veces es más complicado, ¿no? Transmitir un poco lo que te estaba diciendo, la importancia de la investigación, pero creo que siempre está en nuestra mano como diseñadores, no en nuestra mano, es nuestra obligación investigar. Entonces, bueno, sí que ahora donde estoy, pues sí que investigamos y eso al final enriquece mucho los proyectos. Y volviendo a ese tema, ¿qué es lo que haces? Así cuéntanos tu día a día, porque de hecho comenzamos el episodio hablando de que sos diseñador de UX UI. Pero me imagino que ahora yo hago solamente investigación cualitativa, cuantitativa. A ver, cuéntanos tu día a día, cuál es más o menos. No tienes que decirnos el cliente, no importa. Así como, mira, el cliente X, este es mi día a día y esto es lo que yo hago todos los días para que la gente vea un poco la diferencia. Porque muchas personas piensan que el diseño UX UI es solo, me voy a sentar a dibujar pantallas. No. ¿Verdad? No, y exactamente, a mí me encantaría que escuchen de alguien que no solo diseña pantallas, sino hace ya otro tipo de análisis, ¿verdad? Sí, totalmente. O sea, la investigación no es pintar pantallas, lo que acabas de decir. O sea, la investigación necesitamos, lo que nos ayuda es a aportar un valor añadido. O sea, para nosotros es un pilar fundamental. Y sí que es verdad que no hay una respuesta única a lo que me acabas de decir de qué hago en mi día a día, porque depende un poco de las necesidades. O sea, al final tú cuando te pones a investigar, lo que necesitas tener claro es cuál es el objetivo de esa investigación, qué datos necesitas. Luego también tienes que pensar en negocio, es decir, ¿cómo es mi cliente? ¿Qué capacidades tiene? ¿Qué recursos tiene? ¿Podemos hablar con el usuario? ¿Tenemos acceso a usuario? ¿No tenemos acceso a usuario? ¿En qué momento estamos? ¿Tenemos producto para testar? ¿No tenemos producto para testar? Entonces, dependiendo un poco de
los objetivos de la investigación, de los recursos de nuestro cliente, de sus capacidades y del, por ejemplo, también el tema, o sea, el tiempo que tengamos, ¿no? ¿Cuándo necesitamos tener estos datos, ¿no? Para luego poder conceptualizar? Pues dependiendo de todo eso, al final lo que tienes que hacer es utilizar unas técnicas u otras para generar la investigación más eficiente, ¿no? Y al final lo que dices tú, como UX UI, no es yo me explica el cliente lo que necesita y me pongo a pintar exactamente lo que me ha pedido. No, o sea, nuestro trabajo va más allá. Tenemos que comprender no solo lo que quiere el cliente, es cuál es nuestro público objetivo, cuáles son las necesidades de los usuarios, entender el contexto de uso de los usuarios, porque si a mí el cliente me dice, bueno, necesitamos que pintes esta herramienta en desktop, porque él piensa que igual es el dispositivo que más usan, igual no, igual utilizan desktop pero también utilizan un dispositivo móvil, y dependiendo si están en la oficina o utilizando el móvil necesitan ver unos datos u otros. Entonces, si realmente nos ceñimos a pintar lo que nos piden, punto número 1, no seríamos diseñadores, porque al final seríamos pintapantallas, que es lo que acabas de decir. Necesitamos entender cuál es realmente el problema, pensar en los usuarios, en su contexto de uso. Por ejemplo, no es lo mismo también trabajar en una oficina o trabajar en una cadena de producción, que por ejemplo puedes llevar guantes y vas a hacer un diseño para móvil, pues tienes que pensar en todo eso. Entonces, simplemente si nos ceñimos a lo que nos han contado pintar, seguramente cuando lo vayamos a testear con usuarios haya un montón de problemas, y el coste que va a implicar hacer cambios después va a ser mucho mayor que si hubieses hecho investigación primero, y si ya hubieses tenido en cuenta todos esos requisitos de los que te estoy hablando para definir un concepto que realmente aporta soluciones y es eficiente para el usuario. Ahora, ¿existe algún proceso? Y que yo creo que esta es la parte interesante, y ahorita hablamos de investigación y diseño, cómo funciona, pero ¿existe algún proceso para productos que no tienen ningunos datos de investigación? O sea, eso le toca a una persona encargada de investigación. Digamos, yo tengo una idea, yo quiero un app. Yo le digo a todo el mundo lo mismo. Todo el mundo quiere Uber. Esto es el ejemplo clásico. Todo el mundo quiere ser Uber. Entonces, yo quiero ser Uber también. Pero yo no hice la inversión de mis clientes, no sé quién es mi mercado. Bueno, sí tengo mi idea quién es mi mercado meta. Pero en ese caso, ¿es trabajo del cliente traer sus datos o es parte de un servicio de decir, ok, esto cuesta tanto? Bueno, no hablemos de costos, ¿verdad? No tiene ningún sentido. Pero eso es un costo añadido al cliente, decirle, ok, sí, nosotros vamos a hacer los focus group, vamos a hacer esto, para primero que todo saber quiénes son antes de ponernos a hacer cualquier diseño, o estoy un poco equivocado ahí. Primero es eso, lo que estabas comentando. ¿En qué fase estamos? ¿Existe producto? ¿No existe producto? Porque si, por ejemplo, viene un cliente y tiene producto, igual lo que tendríamos que hacer es un análisis heurístico de si ese producto funciona, si no funciona, si podemos hacer una prueba con usuarios, ver cuáles son los frenos que encuentra, qué es lo que le gusta, cuáles son sus motivaciones. Entonces, claro, si no hay producto, en lo que podemos enfocarnos es, para empezar, en pensar cuál es nuestro público objetivo. O sea, al final el cliente sí que puede tener una idea, pero en ocasiones se puede estar equivocando. Entonces tendríamos que investigar un poco cuáles son esas personas a las cuales va dirigida nuestro producto. Sí que es verdad que, por ejemplo, también podemos revisar un poco lo que dices tú, Uber, ¿no? Pues al final ya sabes, es decir, la madurez del sector. Al final, cuando, por ejemplo, si quieres crear un e-commerce, vas a tener patrones recurrentes y estandarizados. Entonces, ahí también te puede ayudar, aunque no tengas productos, sí que sabes que el usuario está muy, muy acostumbrado a tratar con ese tipo de webs. Entonces, bueno, tendrías que saber tu público objetivo, analizar un poco de ese público objetivo, pues de esas personas, digamos, cuál es el más importante, ¿de acuerdo? Porque tú, cuando tienes una marca, tienes un público objetivo, pero luego hay, digamos, que pesos, ¿no?, que vas dando a ese público objetivo. Luego también podrías hacer, pues, customer journeys, en el caso, pues, para saber cuáles serían los procesos que va a hacer ese usuario, esa persona en tu web. Por ejemplo, también otras técnicas que puedes hacer si no tienes, digamos, producto. Lo que te decía, ver ya patrones que existen, recurrentes, que ya están estandarizados. O, por ejemplo, hacer cart sorting. En el caso de que te vayas a enfrentar en el momento de la conceptualización a una arquitectura de información, podrías querer utilizar esa técnica para ver un poco cómo los usuarios organizan los contenidos y así crear tu arquitectura.
Entonces, teniendo un producto desde cero, puedes hacer muchas técnicas que te ayuden a tener como más visibilidad de las necesidades que tiene y lo que tendría que tener tu web. No sé si te he contestado a la pregunta. Sí, es válida. Ahora, hay formas y metodologías que yo creo de adquisición de datos que no necesariamente involucran personas reales. A ver, yo conozco sitios donde uno puede comprar datos ya de investigaciones previas que yo creo que le pueden ayudar a uno mucho si tiene ciertos problemas, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es esa línea delgada que yo creo que es presupuesto, ¿cierto? Entre decir, ok, vamos a hacer esto de esta manera, que sería investigación, vamos a buscar data histórica, por así decirlo, o vamos a usar usuarios reales. Me imagino que eso es más que todo en costos, ¿verdad? Claro, o sea, al final eso depende un poco de lo que estaba comentando yo al principio. Te tienes que adaptar un poco a las capacidades de tu cliente. O sea, los recursos que tenga. Igual hay clientes que pueden acceder a usuarios, hay clientes que pueden permitirse, digamos, gastarse ese dinero en conseguir datos y otros que igual no tienen esas capacidades. Entonces tú vas a tener que identificar, ¿no?, esos recursos, esas capacidades de tu cliente y luego hacer una investigación que se adapte a esas capacidades que él tiene y que esa investigación, independientemente que se haga, sea lo más eficiente posible. O sea, que sí, o sea, eso, básicamente que es muy importante tener en cuenta el negocio cuando vas a plantear una investigación, dependiendo del punto de madurez en el que esté el producto, dependiendo si tienes acceso a los usuarios. Si no. Y me imagino que también debe ser complicado no tener cierto presupuesto pensando que sí alcanza, ¿verdad? En el capítulo anterior hablábamos de esto de relaciones de clientes, ¿verdad? Sí. Me imagino que debe ser súper complicado decirle al cliente, un momento, nos estamos pasando, un segundito, muy bonito todo, pero no tenemos el presupuesto para esto. Claro, al final eso hay que transmitírselo muy bien al cliente y cuando se propone, digamos, un proyecto, se explica todo esto. O sea, al final tú no puedes tampoco puedes venderle algo más al cliente y que luego se frustre porque no ha conseguido llegar a los resultados que esperaba, ¿no? O sea, eso tiene que quedar muy claro desde un principio. Qué capacidades tiene, qué recursos quiere utilizar. Lo que sí, aunque igual a veces no se pida tan concretamente la investigación, en Readability sí que hacemos un esfuerzo porque sin investigación no podríamos diseñar una herramienta o una web que tenga sentido. O sea, es lo que decíamos antes, ¿no? O sea, no podemos pintar, al final el diseñador no es el usuario. Yo no puedo pintar lo que crea que es conveniente, porque no acertaría. Podría acertar, pero seguramente la mayoría de los casos no acertaría. Es esto, que tienen una noción de un proceso que todos sus proyectos deben de seguir, y a mí me pareció muy interesante que de este lado del mundo escuchemos cómo se tiene que hacer, porque para nosotros acá eso casi en pequeñas startups o en pequeñas agencias no es visto. Hay mucha gente que piensa que UX UI es lo mismo y hay mucha gente que contrata a un UX designer pensando que va a diseñar bonito, cuando en el momento que le enseñan wireframe se queda asustado de que ¿qué es esto? Esto no es lo que yo pedí, ¿verdad? Y entonces esto ayuda a educar un poco a la gente que anda buscando entrar a esta profesión de un momento, se ocupa investigación. Ustedes que diseñen bonito no significa nada en este momento. No significa nada. Así de feo, así directo, no significa nada. Ustedes pueden venir de diseño gráfico y diseñar súper bien, que no va a significar absolutamente nada si no tienen conocimientos previos a investigación. Y de hecho, los que continúan en esta serie de 5 episodios iniciales de esta temporada con ustedes es para que la gente vea un proceso casi que de cero de cómo manejar un proyecto, cómo manejar un sistema de diseño, cómo manejar investigación, cómo manejar un proyecto más grande, y el último es contar que es Readability, ¿verdad? Pero de hecho este es el punto, que la gente empiece, conozca desde cero, ok, tengo este camino, es el camino A, puedo dirigir proyectos, este camino B, puedo especializarme en investigación, o es el camino C o D, E, F, porque hay muchos caminos, pero esto es lo que ayuda a la gente a que conozca cuáles son. Y de hecho esta es la otra pregunta. Investigación en diseño, ¿cómo funciona? A ver, ya más o menos lo adelantaste, ya nos contaste un poco, pero poniendo el ejemplo que yo te di ahora, yo vengo con un app. ¿Cuáles son las cosas que me dirías primero en el caso de iniciar, digamos, donde trabajas, digamos? ¿Qué era lo primero que me dirías? Digamos, mira, contame el proyecto, o ya vamos más como en detalles técnicos de, ocupo datos, tener datos de los usuarios, usas Analytics, me imagino. ¿O qué herramientas utilizan? Porque esa es una buena pregunta.
Muchas personas nos preguntan a nosotros si Analytics es la herramienta o SEMrush o lo que sea. ¿Cómo se adquieren datos? Esa es la pregunta. ¿Cómo existe esa conexión entre diseño e investigación? Vuelvo a decir un poco lo que comentaba. El diseño es, o sea, la investigación es el pilar fundamental y entonces, ¿cómo se consiguen los datos? O sea, creo que depende también cómo estés trabajando, ¿no? O sea, yo te puedo explicar un poco más mi día a día en el sentido de qué es lo que hago yo en ese sentido, ¿no? En el tema de investigación. Por ejemplo, con nuevas conceptualizaciones, al final el usuario ya tiene herramientas que utiliza y lo que tenemos que ver es cuáles son sus necesidades y las herramientas que tienen también, analizarlas y ver cuáles son los frenos, cuáles son los problemas y dónde no le estás dando solución. Entonces, en esa investigación, digamos, más que de datos, porque yo más que enfocada a tema de datos, lo que estoy enfocada es a, tengo conversaciones con los usuarios, tengo entrevistas con ellos, luego también puedo tener entrevistas con usuarios que pertenecen digamos, a distintas ramas o a distintos momentos del proceso, que para eso utilizamos los blueprints, digamos, como para marcar un poco todas esas fases del proceso, porque muchas veces, o sea, la investigación es entender, digamos, el proceso, ¿no? Las herramientas y ver cómo las podemos mejorar o cómo podemos integrarlas. Entonces, básicamente tenemos que hablar con los usuarios, hacemos entrevistas, entender cuál es el problema, entender qué es lo que realmente necesitan, porque en ocasiones el usuario te puede decir, bueno, yo quiero ver unos datos y claro, si yo pintara los datos que el usuario me pide, al final no estoy aportando ningún valor. Entonces, ahí más que nada lo que tendríamos que hacer es preguntar por qué necesita ver esos datos, qué hace con esos datos, qué análisis realiza con esos datos, para intentar luego crear una pantalla que realmente le aporte valor y que realmente esos datos, facilitarle esa lectura de esos datos, ¿de acuerdo? El usuario muchas veces no sabe expresar exactamente lo que necesita. O sea, sí que te lo cuenta, pero igual como está acostumbrado a hacerlo de una manera, ya no ve más allá. Entonces, en esa parte de la investigación necesitamos entender muy bien qué es lo que necesita, digamos, para traducirlo y aportar valor. Entonces, en tema de datos, sí que es verdad que no estoy tan enfocada, pero yo estaría más enfocada en ese tema de entrevistas con los usuarios, por ejemplo, también el ver un poco de shadowing, que ahora sí que es verdad que en remoto, pues en decirle, bueno, pues ¿cómo haces esta funcionalidad? Y que él vaya hablando en voz alta, ahí te puedes dar cuenta de qué es lo que, aparte de qué es lo que hace, qué es lo que necesita y un poco que te vaya explicando todo ese proceso. Luego también lo que comentaba, otra técnica muy interesante en la parte de investigación es hacer un blueprint. Cuando, por ejemplo, para una herramienta hay varios perfiles involucrados y se mezclan funcionalidades y procesos, mapear todo eso bien puede ayudarte mucho esa parte de investigación para luego crear una herramienta que sea consistente y funcional y que puedan usar todos los perfiles, en el caso de que haya una herramienta que utilicen varios perfiles. Entonces, básicamente, luego también, en otra parte de la investigación, es hacer los test de usuario. O sea, una vez hemos investigado, sabemos lo que necesita el usuario, lo que necesita negocio. También otra cosa que no he mencionado es conocer un poco cuáles serían las limitaciones tecnológicas. Y eso también es parte de la investigación. Al final no podemos proponer soluciones que no se puedan desarrollar. Entonces, porque generaríamos frustración. Imagínate que hacemos un prototipo que al usuario le encanta y luego nos damos cuenta que no se puede desarrollar porque no tenemos los datos o no tenemos manera de hacerlo. Eso crearía frustración. Entonces, un poco la investigación lo que te permite en ese punto es tener, digamos, reducir la incertidumbre. Tener muy claro cuáles son las necesidades tanto del usuario, tanto de negocio, porque en ocasiones también, aunque el usuario quiera algunas cosas, igual el negocio quiere cambiar la manera de trabajar de los usuarios. Entonces ahí también tendríamos que hacer un poco el puente, ¿no? Y traducir un poco lo que quiere el negocio y tener en cuenta las limitaciones tecnológicas y en base a todo eso reducir la incertidumbre y ya conceptualizar, que no es lo mismo que lo que estabas diciendo tú, la diferencia entre UX y UI. Conceptualizar diseños no es pintar pantallas bonitas, es diseñar en base a todos esos resultados que te ha dado la investigación. De hecho, es curioso porque este es un tema que se repite mucho. De hecho, esa temporada se repitió varias veces.
Es un tema complicado porque es un tema de educación, pienso yo, de las empresas y de recursos humanos, de que no entienden todavía 100% este perfil que no tiene ni más de 20 años de estar en el mercado, ¿verdad? Y cuesta mucho de que la gente entienda que, se ve bonito, pero no funciona. Y hay un montón de ejemplos. Claro. A ver, creo que es súper importante. Nosotros como diseñadores tenemos que transmitir también este mensaje y luego también puede pasar una cosa y es, hago una investigación y luego conceptualizo lo que quiero, conceptualizo lo que yo tenía pensado. Entonces no estamos tirando piedras sobre nuestro tejado. O sea, lo que tenemos que hacer como un perfil UX es, una vez tengamos la investigación y tenemos todas esas conclusiones, todos esos insights, creo que es una súper buena práctica que a la hora de diseñar tengamos todo eso presente y que respaldemos nuestras decisiones de diseño basándonos en esas conclusiones. Por ejemplo, en algunas ocasiones igual vas a tener que hacer un informe de conclusiones, ¿no? Porque has hecho una investigación más larga, más importante y tienes una presentación a negocio y al final hay como que rendir cuentas. En otras ocasiones igual es más, no es tan formal, digamos, pero siempre que diseñemos, que mostremos esos prototipos, esas conceptualizaciones, tienen que estar respaldadas por la investigación. Y es un buen tip el ir poniendo los insights, ¿de acuerdo? Decir, oye, pues este módulo de aquí lo hemos puesto aquí con estas informaciones porque los usuarios nos han comentado que siempre necesitan tener estas informaciones a primer plano y estas las hemos ocultado porque pues vamos a reducir la carga cognitiva y al final no eran datos tan importantes que pueden verlos en un segundo plano. Entonces, creo que es muy importante ligar la investigación a la conceptualización, porque es un poco lo que dices tú. Por un lado, o pinto bonito, o por otro lado, puedo hacer la investigación, pero luego hacer lo que quiera. Y tampoco. O sea, no puedes hacer también investigación y luego conceptualizar otra cosa distinta. O sea, todo tiene que estar ligado. Y es algo que tenemos que hacer nosotros, claro. Y es algo que también pone en valor nuestro trabajo y pone en valor la investigación y creo que nos va a ayudar a transmitir a lo que dices tú, igual a clientes que les cuesta más comprender ese valor de la investigación, si lo hacemos de esa manera, si respaldamos nuestras conceptualizaciones con esos insights que hemos sacado. Eso es un excelente punto, porque yo creo que es algo que no se da, bueno, de este lado no se da en la academia, en las universidades, que es esa parte de cómo investigar, realmente cómo se debe investigar, ¿verdad? Yo creo que es ahí donde están fallando las universidades, bootcamps, cursos técnicos, de decirles, un segundo, ustedes tienen que investigar. Esto no es una ciencia exacta. Todo esto se maneja por mediante hipótesis. Porque yo lo digo, de hecho, en varios capítulos lo hemos hablado. Nosotros al final del día hacemos hipótesis y podemos estar totalmente equivocados. Eso pasa. Claro, por eso es tan importante también que no reduzcamos la investigación a una fase inicial. Es he investigado y ya está. No, la investigación aparece en la fase inicial, está claro, pero luego a la hora de conceptualizar, otro tipo de investigación que puedes hacer es un benchmark, ver qué están haciendo otras webs, ver patrones recurrentes, patrones estandarizados. O si yo, por ejemplo, voy a diseñar para una aplicación iOS, pues tendré que ver cuáles son esos patrones o cuáles son los patrones de Android. En ese momento también hay investigación a la hora de conceptualizar. A la hora de realizar un visual también puede haber investigación. Y luego también cuando haces los test de usuarios para ver que realmente esa investigación se ha aplicado correctamente a la conceptualización. Y eso sigue siendo investigación porque te va a proponer mejoras o te va... Seguramente haya cosas que igual, porque en la investigación también lo que suele pasar es que a veces los usuarios dicen algo, pero a veces cuando dices algo, pero en realidad hay cosas que te callas, digamos, ¿no? O sea, muchas veces las personas no somos 100% sinceras. Entonces, en esas test de usuario es donde realmente vas a poder también seguir haciendo investigación. Seguramente salgan cosas que igual no salieron en esa fase inicial. Entonces, tiene que estar en todo el proceso. Eso es un dato interesante. ¿Cuánto es el límite de usuarios reales que uno debería de tener, verdad? Qué interesante, porque si a uno le mienten, ya hay un vicio en investigación. Eso es un tema bastante interesante. ¿Cómo saber si están mintiendo? Qué complicado. Claro, no. A ver, en general la gente no te miente, pero sí que es verdad que tienes que estar muy atento cuando haces las entrevistas o a ver un poco, no solo lo que te dicen, a analizar un poco la persona. Porque, bueno, y luego también, a ver, tiene que haber pocas personas, por ejemplo, también cuando estás haciendo una entrevista. No, al final, lo que dices tú, ¿no? Muchas veces queremos agradar, el ser humano quiere agradar. Entonces, igual si estás en una entrevista, al principio te va a decir
pues las cosas que él considera que están bien, y no necesitamos eso, necesitamos que nos diga la verdad. Entonces también, si el entorno es reducido, si generamos un poco esa confianza de que no hay respuestas incorrectas, que realmente lo que queremos es saber qué es lo que necesita o saber su verdad, digamos, vamos a conseguir un poco que esas respuestas sean más fidedignas. En general la gente tampoco te suele mentir, pero sí que es verdad que tienes que observar a tu usuario. Y por ejemplo, pues en Readability sí que las oficinas, por ejemplo, cuando hay test de usuario, hay una persona gestionando lo que es el test, pero luego tenemos una pantalla en otra sala donde el resto del equipo puede ir viendo, o el cliente, lo que está sucediendo. Por lo que dices tú un poco, porque al final las personas necesitamos un poco como crear ese universo así para que haya confianza. Para que haya confianza y que el usuario no le moleste equivocarse o no le cueste decir la verdad. Ahora viene una pregunta muy buena en este caso. Cuando están en el proceso de iteración, digamos, yo tengo un diseño que quiero probar. ¿Qué tan valioso es tener un prototipo de alta fidelidad para probar con usuarios reales? Esta discusión viene porque hubieron conversaciones anteriores de que, ok, el valor del tiempo, pongámoslo de esta manera. Yo puedo hacer un prototipo en Figma, pero no es 100% real. O sea, ¿cómo puedo utilizar otra herramienta? Pero puedo hacer de inversión de tiempo y hacerlo en Azure RP, o lo puedo hacer en Using Mind o en Protopie, que es casi real. El usuario no se da cuenta que no es real. Pero, ¿cuál crees vos que me va a dar mejores insights en ese caso? Porque esa es una buena pregunta. A ver, si yo tengo el presupuesto para hacer A y hacer B, ¿cuál sería la recomendación en este caso que vos haces tanto user testing con usuarios reales? ¿Tener B o tener A? Vale, si tener, no sé cuál era la A o el B, pero real. Ok, la A es Figma. La A es Figma. Figma, así, un prototipo, pongámosle Figma y Vision, que son solo click by click. ¿Verdad? O tenemos B, que es Azure RP, Protopie, que son Using Mind, que son herramientas de prototipado ya que guardan datos, que los dropdown funcionan, que los usuarios pueden meter input fields, ¿verdad? ¿Cuál crees vos que sea la mejor opción teniendo el presupuesto, verdad? Aquí estamos hablando de que es el mejor de los casos, tenemos el presupuesto para hacerlo, ¿verdad? Te voy a explicar por qué viene esta discusión. Esta discusión viene porque muchas personas dicen que es un tiempo y un gasto hacerlo, digamos, en Azure por el tiempo que se necesita, digamos, pongámosle una semana más de trabajo, dependiendo del proyecto. Hay proyectos que pueden un prototipo durar meses, ¿verdad? Como hay personas que dicen, no, es que si lo hacemos click by click, el problema es que realmente no tenemos el feeling real del usuario, porque el usuario solo le da clic siguiente, y al final del día no incluyó datos, no tuvo la sensación real de lo que se espera de la aplicación. Entonces yo prefiero hacer el gasto de una sola vez y probar con algo que no es programado y que él puede tocar como fuera real, ¿verdad? Entonces, esta es una muy buena pregunta de una persona que es usuario muy seguido. ¿Qué pensás que sería así como? Vale, yo creo que es un poco lo que te pida el producto, pero sí que es verdad que si en Figma puedes conseguir que la experiencia sea lo más cercana a la realidad, yo te diría que no invirtieras más tiempo y más coste, si realmente no va a haber una gran diferencia entre A o B. Y al final también creo que, por ejemplo, no tampoco tienes que hacer una prueba con usuarios cuando lo tengas todo totalmente cerrado. O sea, puedes hacer también pruebas de guerrilla con tu familia, con tus amigos, para ver si la navegación funciona, si tiene sentido, porque al final también cuanto más realista digamos que es el diseño o más nos acercamos al punto de desarrollo, más difícil es hacer esos cambios. Entonces yo creo que tendrías que ir validando un poco todo, y luego sí que es verdad que con los usuarios está claro que el diseño tiene que estar más cerrado, pero te diría que si realmente es necesario que tengan toda la experiencia porque ellos incluyan, por ejemplo, en el email su email, o que hagan un clic y aparezca su email, va a haber mucha diferencia. Tendríamos que ver, ¿no? Si realmente nuestra aplicación justo se trata de introducir datos o no, ver un poco por qué elegiríamos una u otra, pero yo creo que al final siempre tenemos que reducir un poco esos tiempos. O sea, si no te va a dar mucho más beneficio, yo preferiría reducir tiempos, y que igual está claro que va a ser menos real, pero tú lo que quieres ver es si se entiende, si es funcional, si hay frenos, y simplemente por incluir más o menos datos lo vas a conseguir también en Figma. Entonces me lo pensaría. Oye, suena como una pregunta trampa, ¿eh?
Sí, pregunta trampa total, ¿eh? No, es válido, es válido. Creo que como buen investigador deberíamos investigarlo y ver realmente qué opción es mejor, si la A o la B, dependiendo de nuestra. Pero es una muy buena pregunta. Ahora vas a sacarte pensando a ver cuál va a ser la respuesta. Sí, totalmente. Ay, no está José, no está en el guión. Esto es incluida. Es que vamos muy rápido hoy, entonces hay que incluir más preguntas el día de hoy. Es que hablo muy rápido, tengo que hablar más despacio. No, tranquila. Aquí hay gente que habla más rápido y que yo tuve que disminuir la ¿sí? velocidad por mucho. Yo no voy a decir nombres, pero a mí me encanta este espacio por lo mismo. Aquí la gente empieza a hablar y cuando se da cuenta ya lleva 2 horas de audio, ¿verdad? Luego nos cortas, ¿no? Sí. Aquí hay gente que ha llegado a hablar 2 horas y pico. Claro, o sea, yo estaba hablando y decía, bueno, ya, Laura, para porque ya te estás enrollando mucho con esta explicación. No pasa nada. A la gente le encanta escuchar eso porque, vamos de nuevo, hay gente que trabaja en lugares pequeñitos, que tienen jefes que son basura, pongámosle ese nombre, y quieren mejorar. Pero no saben que hay un mundo afuera, que hacemos lo que se supone que deberíamos hacer, y eso es donde deberían ir, ¿verdad? Sí, a ver, totalmente. Y yo, por ejemplo, sí que me ha pasado en algún proyecto, en otra empresa, que igual, pues yo lo que hacía, o sea, que igual era más difícil lo de investigar. Pero yo necesitaba investigar porque necesitaba entender, ¿no? O sea, aparte era un tema un poco complicado, ¿de acuerdo? Entonces yo necesitaba entender. Entonces yo me levantaba, iba al lado de una persona y le iba haciendo preguntas, iba revisando con otro, pues igual los diseños que ya tenía, porque sí que es verdad que estábamos en la misma oficina, pero no se hacía investigación como tal. Pero al final yo lo necesitaba como diseñadora. Entonces, pues yo animo a que la gente, aunque no tenga tan fácil el investigar, que haga el esfuerzo, porque es que va a haber un antes y un después. Y si además luego en las conceptualizaciones lo pones en valor, creo que es una manera de ir convenciendo a ese cliente que igual no confía tanto en la investigación, de, oye, mira, esto pues lo fui preguntando, fui hablando y que aunque no te lo pidan y aunque no te lo dejen, hacerlo. Porque realmente si no vas a conseguir un diseño 100%. Bueno. Y es que hay gente que se inventa los datos. Yo pienso que nuestro mejor amigo en este momento es Google. Digamos, desde la pandemia, yo la vi mal, digamos, en serio. Yo la vi mal porque había un flujo de trabajo preestablecido donde yo trabajaba, que teníamos acceso a usuarios reales, aunque fuera remoto, que con la pandemia se acabó, ¿verdad? Y es crearse un skill de, ok, alguien más nunca lo ha hecho. Entonces es buscar, digamos, perfiles parecidos de las personas que uno cree que van a utilizarlo. Digamos, por ejemplo, pongamos una aplicación para una farmacia. Eso es muy genérico, pero también tienes que ser protopersonas para saber, esto es lo que vamos a hacer y estas son las personas basadas en estos datos. Claro, esto es lo que buscan, esto es, ¿no?, lo que necesitan, cómo jerarquizamos todo el contenido para que lo encuentren. Ahí también entrarían temas de SEO, yo creo. Sí. Entrarían un montón de cosas. Sí que es verdad que, por ejemplo, yo ahí estoy menos enfocada porque al final lo que hago son proyectos internos. Entonces, digamos que conocemos al usuario. O sea, no tengo que meterme en Google Analytics y revisar cuál es mi público objetivo, esas personas que es lo que les interesa, por qué conceptos buscan. No es del todo en ese punto en el que estoy centrada. Pero diseñadores, hola, lleven un curso de Google Analytics, eso les va a salvar la vida más de una vez. Yo aprendí a la mala, entonces por eso lo sé. Y el Tag Manager no es porque sean SEOs que vayan a aprender sobre SEO, sino es una forma de adquisición, y por eso te lo pregunté hace media hora que ya llevamos grabando. Lo de Google Analytics, porque yo creo que también es una herramienta que salva la adquisición de datos, pero ahora es tan compleja que es bueno llevar un curso de, como filtro. Claro, es que también lo que hay es analistas, digamos. Entonces ya eso sería, bueno, sí, en una empresa súper top, ya que haya personas que además te traduzcan, digamos, esos datos y que tú te centres ya en la investigación. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? O sea, eso ya sería más también tema de CRO y de entender un poco ese análisis de datos. Aquí estamos hablando del ejército del hombre solo, ¿verdad? Aquí es muy... Hago investigación, análisis de datos, UX, UI. A ver, está claro que al final cuanto más completo sea tu perfil, mejor. Yo creo que al final tenemos que ser
A ver, no tenemos que ser, o sea, al final para ti es súper bueno ser un perfil transversal y saber de todo, digamos, pero sí que es verdad que a veces es muy complicado ser el mejor en todo. O sea, está claro que al final tenemos fortalezas y debilidades, pero sí que tener conocimientos de todo te va a dar una visión mucho más amplia que si solamente estás centrado en el UI. Es que no estás viendo la realidad del diseño web. O sea, hay tantas cosas, pero claro, lo que dices tú, las cosas evolucionan muy rápido, tienes que estar ahí. Entonces, bueno, al final yo me enfoco más en otro tipo de investigación. Ser especialista y no generalista. Claro, ahí está también. Vamos a hablar de la pregunta de todo el mundo. Esto no se vale. Yo odio mandárselas a ustedes antes porque ya seguro ya ahí lo tienen en un papel ahí escrito, entonces ya no cuenta. Tu peor error y por qué. A ver. Esto se lo digo a todos. Puede ser una app mal hecha, puede ser un montón de cosas. A ver. La verdad es que sí, o sea, básicamente yo te diría cosas como más generales. Ahora no voy a decir porque nunca la he liado, sí, obviamente, o sea, te puede pasar, ¿vale? O sea, no va a ser así, pero yo creo que voy a dar como más consejos globales que creo que nos pasan. No cuenta, tiene que ser un error. Un error que cualquiera puede ser pequeñito. Mira, le dije al cliente esto y no era. No, me inventé los datos. Mira, vale, pues no. No sé. Me inventaría los datos. Mira, vale. Diseñé los wireframes de colores, yo no sabía cómo se hacían y los diseñé horrible y no funcionaron. Creo que estas dos cosas me han pasado, ¿vale? Por un lado, cuando no tienes ni idea de un proyecto, realmente eres como una página en blanco, ¿vale? O sea, tienes que escuchar al usuario, escucharle de verdad, porque como no entiendes, ¿y qué pasa? Que igual en proyectos con los que tú estás más familiarizada o funcionalidades o flujos, ahí se imponen un poco tus prejuicios y tú como usuario, ¿de acuerdo? Entonces, quizás no estás escuchando tanto al usuario y ya estás pensando, y eso sí que me ha pasado, en cómo lo voy a resolver. Y eso está fatal porque al final sería como pintar la pantalla que yo me imagino que necesito. Entonces, en ese punto, sí que me ha pasado que cuando estás ya haciendo la investigación, o sea, ya tienes una idea de cómo debería ser. Y mal, porque la investigación tiene que ser un vehículo para que luego tú conceptualices en base a eso, no en base a tus creencias, que era un poco lo que decía antes. Entonces, pues igual en temas que controlas más, pues te dejas más llevar en ese punto. Y luego otra cosa que también puede pasar, que alguna vez me ha pasado, mira, te doy dos además, es que cuando ya tienes los diseños finales y los testas con usuarios, tienes apego por esos diseños. Porque los has estado trabajando, hay una investigación. Entonces, hacer cambios, como que igual a veces intentas, ¿no? Autoconvencerte de que no, que es el usuario el que no lo ha hecho bien. No, mentira, eres tú el que no lo ha diseñado bien. Qué buen detalle ese. Ese es un buen detalle. Yo creo que eso es un error. Sí, porque tienes un apego. O sea, al final es un trabajo que tú has hecho. Además, tenemos ego. O sea, hay que ser muy humilde en esta profesión, pero sí que es verdad que al final te toca un poco el ego de, joder, o sea, he investigado, conceptualizado y es que no está funcionando. O sea, y tienes que volver atrás, dar un paso atrás y hacer los cambios. Pero no hay que verlo como errores, son mejoras. Yo creo que ahí es donde caemos en el hago 3 propuestas a ver cuál sale, pero tengo mi favorita. Sí. Sí, de repente eligen la que no es favorita. Sí, eso es legítimo. Tengo 3 propuestas, aquí están, pero yo tengo mi favorita y empujo a mi favorita, aunque yo sé también, que no es. Sí, también hay que saber entenderlo un poco, ¿no? Eso. También yo creo que como diseñadores ahí tenemos un poco palabra de poder decir un poco cuál es nuestra favorita, pero está claro que al final el resultado, si realmente dista mucho la diferencia, es el usuario. Pero bueno, que hay maneras, ¿no? Dejar la última la mejor versión al final, presentarla al final, ir de menos a más. Presentan todas feas y la que le gusta para que quede de una sola vez. Esa es la trampa. Ya así como no queda de otra. Presentas la que quieres, ¿no? Sí, pues hace 2 horribles y una la última ya tiene los datos y viene con gráficos bonitos y todo. Y te dice, bueno, compro la primera y tú, fenomenal. Qué pena, pero yo creo que no se va a poder. No, eso sería terrible. No, y hay gente que lo hace, fijo. Yo creo que hay un tema ahí complicado de cómo
cómo presentar un proyecto a un cliente, ¿verdad? Qué difícil, porque si vos presentas 3 propuestas, siempre hay una que vos es como tu favorita y es donde empieza el problema de... Muchas veces lo que suele pasar es que tampoco es que te compren ninguna, ¿eh? Suele ser un mix entre varias. Frankenstein. Se puede dar, sí, pero luego hay que saber reconducirlo. Eso está peor todavía. Lo que está claro es que si al final también esas opciones vienen respaldadas, creo que es más fácil defender nuestro trabajo. Porque ya no es me gusta la B, no, es que o la A. O sea, si todas están basadas en las conclusiones y en los insights, tienen que funcionar las 3. Tampoco es normal que tú presentes algo que no funcione. O sea, yo las propuestas que propongo, aunque haya algunas que me gusten más o menos, todas tienen que basarse en investigación y tienen que funcionar todas, independientemente guste más o menos. No, eso de fijo, no vas a, como dije yo, vas a presentar 2 que no tienen ningún sentido y la tercera, sí, es así. Esa es la que yo quiero. Muy bien, buen trabajo. Sí, esa es la VIP, esa es la número 1 disimuladamente, ¿verdad? No, jamás eso. No, y lo peor es que elijan una que no es. Y esa es la que me inventé de la nada para que no quedara la que yo quisiera, ¿verdad? Esperemos que no. De ahí ya, fatal. No, eso sería fatal. Yo no he firmado esto. No, eso sería... No, hay gente que le debe pasar. Yo creo que hay gente que le debería pasar, sí. De hecho, los errores me dan risa porque yo voy a decir algo aquí. A mí me encanta porque al final es donde se ponen los capítulos, se ponen buenos. Los errores de las personas que no son de acá de Costa Rica son muy diferentes a los de las personas de acá de Costa Rica. Puedo explicar por qué. Los de Costa Rica, sí, los de Costa Rica han sido, comencé un proyecto y no me pagaron. Inicié el proyecto y me pagaron solo la mitad. Nunca volví a ver al cliente. Mi cliente le dijo que el primo o el sobrino diseña mejor que yo y al final del día no hicieron un UX y lo diseñó él y quedó horrible. Diseñé algo sin datos. Esa es buena. ¿Cuál fue la otra? Esta es épica. Diseñé algo, digamos, hicieron un prototipo en Azure o yo creo que es el capítulo 6. Y entonces era un prototipo y el cliente lo mandó a desarrollo. O sea, no, sin testear nada. Ahí se fue. Ahí se fue. Focus groups con la familia, bien también para economizar el costo. A todos les ha pasado cosas así, digamos. Aquí es muy común, digamos, que pasen así como o proyectos para mañana. Esa es la otra. Mira, lo ocupaban para mañana. Y la palmamos, decimos aquí en Costa Rica como amanecí trabajando y al final no. Pero las personas que son de afuera, los errores son más como sí, no tenía la capacidad para hacerlo. Mira, no, fue mi primer trabajo, por ejemplo, mira, se presentan varias opciones, pero la opción no es la adecuada al final, o el proyecto se cerró. O sea, no son tan controversiales, eso es lo que yo me refiero. Sí, no son tan... ¿cómo se dice? Surrealistas, la verdad. No, aquí tenemos unas, pero increíbles. O sea si escuchan los primeros capítulos, esos son los que son de acá. Todos son solo como ya la tercera si viene gente de afuera. No, eso es... y me da risa que poco profesionales somos de este lado versus la gente que trabaja afuera. Y ahí viene un tema muy interesante, digamos, cómo los errores demuestran la madurez de un mercado. Ahora, sí, totalmente. Ustedes están años luz de nosotros todavía. O sea, yo lo pensaba y no. Por nosotros la cercanía a Estados Unidos, la mayoría de las personas de acá trabajamos con empresas en Estados Unidos. Es muy común, digamos, muy, muy común. El nivel de inglés aquí es altísimo y trabajamos con empresas americanas. Y en Estados Unidos el nivel de madurez, o sea, no pasan estas cosas tan surrealistas, quiero pensar. Es que ahí viene la trampa, digamos, nosotros somos, pongámoslo así, esto se va a extender como una hora, esto se va a poner bueno. Nosotros somos relativamente baratos. A ver, baratos hablo, un salario, vamos un número al aire porque es, una persona con senior, con 8, 9 años de experiencia gana menos de $60,000 al año. A ver, versus contratar a alguien en Estados Unidos que cobra $120,000, $140,000 al año. Claro. Lógico. Pero donde se vuelve surrealista es las oficinas grandes en Estados Unidos que contratan sin tener el conocimiento de quién contratar y ahí se vuelve surrealista. Entonces hay managers que no son diseñadores, hay managers que no saben de diseño de producto, pongámosle diseño de productos seco así. Y a la hora de crear... Claro, no entienden las necesidades. A la hora de crear estos procesos nuevos o empresas que necesitan un diseñador de interacción, empiezan a crear
cosas surrealistas. Ahora, también pasa mucho que las agencias de acá, yo voy a hablar de Costa Rica porque es lo que conozco, bueno, Centroamérica, que he trabajado con empresas que tienen oficinas en Centroamérica, pasa otra enfermedad, por así decirlo. Las agencias que antes hacían diseño gráfico puro y duro, tuvieron que evolucionar para sobrevivir. Entonces, no tienen el conocimiento de web, llamémoslo web, y han tratado de empujar sus mismos procesos que tenían en diseño gráfico y preprensa a UX UI, pensando que UX UI es lo mismo, y tras de todo contratan gente pensando que hacen lo mismo. Entonces ahí es donde empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque, digamos, yo lo viví. Yo comencé hace 12 años haciendo temas de WordPress. Y eso. Sí, yo también lo viví porque, claro, yo antes trabajaba en revistas y me dedicaba a diseño gráfico y sí, que quede bonito. O sea, estaba enfocada en esa parte del que quede bonito. Pero esto es que va más allá. O sea, tiene que ser usable. O sea, si queda bonito pero no se puede usar... no tiene sentido. Entonces hay una madurez del mercado tiene que ser complicada. Entonces hay una madurez del mercado complicada de que no hemos llegado a esa madurez de dividir funciones y decir, ok, en un momento, si yo contrato un diseñador de interacción, un UX designer, pongámosle así el nombre, probablemente él no diseñe o no diseñe bonito. Un momento, puede ser. ¿Por qué? Porque si es una persona enfocada totalmente en investigación, es una persona que se ha dedicado a adquirir datos y ha sido una persona que es un user research, pongámosle así, casi 100%, sí, probablemente no diseñe bien. O sea, no es que no diseñe bien. Llega hasta el nivel de wireframes porque pertenece a un equipo que tenía diseñadores UI que eran muy buenos. Ahora en Costa Rica esa división no existe. Entonces ahí empieza, yo pensaba que ya estábamos más cerca de llegar a ese nivel de madurez y ya veo que no. Porque estos 5 capítulos anteriores a este es el 31. Vamos, me encanta porque el final siempre se pone bueno. Todas las personas han sido fuera de Costa Rica. Desde el capítulo de Marianas hasta el de hoy, nadie de Costa Rica ha venido. Entonces, ¿qué ocurre? Todos los procesos que tienen todos ustedes es muy diferente a cómo se trabaja acá. Por ejemplo, el capítulo anterior hablábamos que UX UI, ustedes ya lo tienen como un todo, digamos, no lo tienen dividido en UX UI designers. Aquí un momento hubieron UI y UX designers separados en agencias o en empresas, startups o agencias digitales y se volvieron a unir, pero por un tema de costo. Entonces, o tenemos UI designers que son muy buenos diseñando, sin ofensas, pero que son muy malos en UX, o tenemos UX designers que son muy buenos en UX, pero son muy malos en UI. A ver, realmente yo creo que como persona, como trabajador, cuanto más flexible y transversal seas, mejor. Pero está claro que siempre vas a ser bueno en todo es muy difícil. Entonces también hay que saber catalogarse y transmitir eso en tu empresa y saber un poco el rol que tiene cada uno de tus empleados, ¿no? O sea, hay gente que puede ser... Es verdad que yo creo que tenemos que ser más o menos transversales, no puede ser que tú seas muy bueno en UI y no sepas nada de UX, porque yo creo que siempre puedes ayudar. Además, cuando has estado en el proyecto desde el principio, digamos que estás más impregnado y las soluciones incluso visuales pueden ser mejores. Pero sí que es verdad que yo creo que al final cada uno tiene que, aparte de ser transversal, saber cuáles son sus puntos fuertes y en los que no sea tan fuerte, dejarse ayudar por el equipo. Pero sí que ser transversal y a la vez enfocarse. Lo que decíamos antes, tampoco puedes ser bueno en todo y tampoco puedes saber de todo. Se puede ser transversal, pero luego enfocarse en algo. De hecho, ¿por qué siempre al final del capítulo se pone bueno? A ver. Porque nos relajamos. Se le olvida que está grabando. Yo creo que la gente debería empezar a escuchar como el minuto 30 para adelante, es donde todos se ponen buenos, así, ya. Porque la gente como que se le olvida que está grabando y después me cuesta un mundo la edición y verdad, después hay que mandarlo a que quede bien porque la gente se le olvida y entonces empiezan a aflojar y cuando se dan cuenta ya se les olvidó que están grabando, entonces se dieron cuenta, llevan 2 horas hablando, ¿verdad? A ver, la última pregunta, ¿cuál es un consejo para alguien que quiere iniciar en investigación? A ver, pongámoslo así, muy genérico. Es una persona que viene de diseño de interacción, estudió, puede ser un curso libre, puede ser un bootcamp, y quiere iniciar en investigación. ¿Qué consejo le darías? ¿Qué es lo que tiene que leer? ¿Qué tiene que ver? ¿Verdad? A ver, yo creo que, bueno, a mí, si ya haces un bootcamp en el cual no te explican nada de investigación, tienes un problema. O sea, elige el bootcamp con cabeza, o sea, no te metas...
Para empezar, me parece muy interesante ver los profesores. Quiero empezar por ahí. Si todavía la recomendación es para gente que no haya hecho el bootcamp, personas que estén trabajando, personas que estén en el sector y buscarles un poco y ver qué puestos tienen y cuántos años de trayectoria tienen y demás. Y sobre todo que se haga mucho hincapié en esta parte de investigación. Es el punto número 1. Y luego sí que es verdad que hay un montón de recursos. O sea, tenemos la web de Nielsen Group, que ahí tienen un montón de información sobre la investigación de cuántos usuarios deberías utilizar si, por ejemplo, quieres hacer un análisis heurístico, cuáles son las reglas de análisis heurístico. O sea, en Internet es lo bueno que tiene y es que tenemos un acceso a información maravilloso. Luego hay un montón de vídeos en YouTube. Luego también yo creo que es súper importante también, en vez de igual un curso tan largo, seguir formándose. Yo me hice, por ejemplo, un curso sobre CRO. Creo que ir actualizando los conocimientos de vez en cuando, un poco para conseguir ser un perfil transversal, es muy importante. Pero vamos, que es que hay un montón de vídeos en YouTube, en Medium puedes encontrar un montón de artículos interesantes sobre experiencia de usuario, sobre investigación, básicamente eso. Y luego también hay podcast, como el nuestro. Sí. Esto ha sido... A ver, de hecho yo subí un post a Instagram porque me tocó por mi trabajo, que era sus sistemas de usabilidad, o sea, escala de usabilidad, digamos, que era. Me llamó la atención el montón de likes que tenía y yo decía, qué increíble que la gente no sepa que es un sistema, o sea, ¿para qué es y para qué se usa? Pues que estamos diseñando, carajo. Que estamos diseñando. Y entonces me llamó la atención porque yo decía, bueno, entonces si ustedes prueban cómo escalan esos datos, bueno, digamos, el System Usability Scale. Y yo decía, ¿cómo muestra los resultados de 1 al 5? ¿Qué herramienta usa? Entonces me llamó la atención porque tuvo demasiados likes y demasiadas preguntas de cómo se utiliza. Y yo, oh, wow, yo no sabía que tampoco UX designers, porque yo después me puse a ver cuántas personas eran diseñadoras y yo decía, que pocos UX designers saben qué es. Pero yo creo que es eso también, ¿verdad? La falta de conocimiento y lo que le tratan de vender a la gente. El capítulo anterior, claro, es que yo creo que la gente cuando se mete, yo creo que cuando la gente se mete en UX UI no sabe todo lo que puede englobar el UX UI. O sea, se piensa un poco que es eso, ¿no? Pues yo, vale, tengo que hacer una web, pues miro 4 webs, hago algo parecido, lo pongo bonito y listo. Y no. Pinto pantallas. Ya que me odias. O sea, claro, pinto pantallas y me ha quedado divino. Pues no. Entonces yo creo que también creo que el tema de formación debería explicarse muy bien todo lo que puede englobar y todos los caminos que se pueden tomar. Te puedes centrar más en investigación, te puedes centrar más en CRO, en analítica de datos, en UI. Qué bueno, qué bueno. De todas formas, con el tema de sistema de diseños, creo que yo recomendaría sobre todo que toda esa primera parte enfocarse en eso, porque al final con los sistemas de diseño, digamos que la línea visual más o menos está, marcada. Entonces, creo que igual es que yo también me decanto más por esa fase, creo que es más interesante o que puede ser más beneficiosa para los perfiles. El capítulo que sigue es el de sistemas de diseño. Perdón, yo creo que sí, ese es el que sigue, es el 4. Bueno, los próximos capítulos vienen uno de sistema de diseño. Y de hecho vamos a explicar un poco de eso porque han habido como mucho de cómo se hace, cómo se tiene que iniciar, qué son los elementos. Porque el diseño atómico fue algo que salió no de la nada, pero ha sido como... Todo el mundo quiere hacer diseño atómico y no tienen idea cómo comenzar, ¿verdad? Y solo porque se ve bonito. Vamos de nuevo, a ver. Claro, no es porque no es porque se vea bonito. Exacto. Es porque al final tiene que ser escalable y al final en organizaciones grandes, si hay diferentes equipos de trabajo y diferentes diseñadores, tiene que haber una librería común porque si no cada uno diseñaría lo que quiera. Entonces, no es porque se vea bonito, es necesario. Es que volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Pintar pantallas, bonito, adjetivos que no creo que definan el trabajo de nuestro trabajo. Va más allá. Ya la hora por decir pintar pantallas ya me va a ahorcar. Ya no va a aceptar venir nunca más a UX Suave. Primera y última vez por decir pintar pantallas, ¿verdad? No hay que decir pintar pantallas. Muchísimas gracias por venir hoy. Un gusto. Esta es tu casa. Las puertas están abiertas. A diferente horario, pero están abiertas. ¿Qué hora es? Esto se grabó en la mañana, así que son las 10 de la mañana para que usted... Vale. Aquí son las... ahora son las 5. Así que muchísimas gracias. Esto fue UX al Suave. Estamos estrenando temporada
es el capítulo 2 de la cuarta temporada. Los esperamos. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Bye.